Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de filosofía. Esta es una reunión de amigos de tertulia y he intentado, esta es la segunda que preparo porque he intentado hacerlo lo más suave posible. Una vez preparé de medicina y me parece que me pasé y aburrí a Dios y su madre. Entonces esto lo que pretendo es que sea una filosofía de casa, de nosotros, de lo cotidiano, nada que sea muy técnico, ¿no? A ver cómo va. La filosofía es una disciplina académica y un conjunto de reflexiones y conocimientos de carácter trascendental que en un sentido holístico estudia la esencia, las causas primeras y los fines últimos de las cosas. Es el estudio de la problemática diversa, como son el conocimiento, la mente, la consciencia y la ética, el lenguaje, la belleza y la moral. ¿Cómo surge la filosofía? Por lo general, los filósofos griegos han considerado que la filosofía nace en Tales de Mileto, allá en el siglo VII a.C. La filosofía griega tiene lugar en el Asia Menor, en las ciudades más prósperas de Miletos y Samos, región abierta a todas las corrientes culturales. La invención en términos de filosofía se suele atribuir al pensador y matemático griego Pitágoras de Samos, aunque no se conserva ningún escrito suyo que lo confirme. La filosofía, como madre de todas las ciencias, cumple un papel importante en la cultura de hoy. Además, es el discernimiento y razonamiento que nos ayuda a obtener respuesta a muchas cosas que abarcan nuestra vida. Si habéis leído, por ejemplo, La República, o Lord Byron, que es la estructura de las ciudades, o la ética, o las escuelas filosóficas, tanto de Aristóteles como de Platón. Hay varios pensamientos distintos que, bueno, luego lo miramos. Y también ha habido unas corrientes como la de Friedrich, como la de Nietzsche, que me imagino que muchos conocéis, que junto con Wagner, esto daría para otra reunión porque tiene unas características muy determinadas. ¿Por qué la filosofía no es una ciencia? La diferencia entre la ciencia y la filosofía es que la ciencia estudia la realidad de una forma metódica, como por ejemplo la arquitectura o la medicina, mientras que la filosofía reflexiona sobre ella a través del razonamiento y la lógica. Por tanto, cada una tiene objetivos diferentes. Hablaré por encima de los griegos como los primeros filósofos, sin olvidarnos que Asia tenía pensadores importantes, pero los primeros son más afines a nuestra cultura y los conocemos quizás todos un poquito más. A nivel cotidiano, sin adentrarnos en materias que se estudian en el ámbito de la filosofía, habría que pensar unas cuantas cosas. Las escuelas filosóficas en sus principios tenían en común enseñar distintas materias. Eran las escuelas de antes, y era para gente pudiente, claro, como siempre. Aristóteles, por ejemplo, estaba versado en muchas materias, como ética, astronomía, matemáticas, medicina, política, etc. Y en su escuela aprendió a alguien tan importante como Alejandro Magno. Lo mismo sucede con cualquier filósofo del que se tenga constancia o se haya creado o no escuela. En estas academias estudiaban la retórica de las palabras, como los defensores de la ley, por ejemplo, en economía, después de Pitágoras, y sus conceptos matemáticos para astronomía, arquitectura y demás. En los estoicos se servía para llevar la economía familiar. Hay que entender cómo estaba formada la sociedad en aquellos tiempos, muy distinta a la nuestra. Entonces, a nuestro nivel podemos entender que una ciencia que nos hace pensar nos hace evolucionar. Cierto es que en un principio la importancia a buscar al creador o a los dioses, que es lo que más se entiende en la filosofía, se le dio una importancia que quizás trascendió más en el tiempo con las distintas vertientes a lo largo de los siglos. Siendo un humano más pensante hoy día, sabiendo más, esto se ha quedado relegado un poco a otro nivel o escala. Pero desde el principio se ha pasado por varias fases, siendo la época del medievo, que como siempre, para el libre pensamiento lo paró en seco, dando importancia solo a las vertientes religiosas más cercanas. Nosotros nos reunimos a exponer temas de diversa índole. A veces el transcurso
vamos conociendo, de estas reuniones, vamos conociendo distintas opiniones que nos reafirmamos o las cambiamos o nos da para pensar. Gracias a pensar, discernir, las sociedades evolucionan. Hoy día se están impartiendo en algunas universidades como la de Massachusetts, por ejemplo, filosofía en materias como la medicina o la arquitectura. Y se está pidiendo que se impartan en bachillerato. He traído aquí si alguien quiere verlo. Había más, pero bueno, la única que los demás periódicos los diré. La curiosidad de saber lo que sucede a nuestro alrededor, leer un libro, ver una película, venir a una reunión, es una forma de pensamiento que nos mantiene en evolución. La duda fundamental para seguir buscando. Sin duda no evolucionamos. Y las reuniones que tenemos es precisamente para eso, para exponer nuestras dudas, exponer lo que conocemos, exponer lo que sabemos y escuchar distintas opiniones. He procurado que sea así y no meternos en filósofos para no calentarnos la cabeza, porque había muchísima materia y es bastante difícil. Y ahora pues vamos a filosofar. Vale.